Está en contacto con nosotros para hablar vía plataforma virtual el doctor Daniel Herbeta. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto conocerlos y, bueno, poder participar con ustedes. A ver, en su momento le preguntaron sobre lo que opinaba del control legislativo sobre el MPA, sobre los fiscales. Y dio justamente su opinión de que no estaba de acuerdo en esta situación porque es como que los fiscales no pueden investigar a la política. Y hoy hay un caso que genera yo no quiero ser, digamos, apocalíptico ni tampoco generar, como decimos los periodistas, títulos catástrofe, pero genera terror institucional. Mire, el tema de la potestad disciplinaria en relación a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación es un tema que ahora está planteado por vía de un recurso de inconstitucionalidad sobre el cual la Corte que integro se va a tener que pronunciar. Ese caso yo no lo conozco porque todavía no ha llegado a estudio mío el planteo de inconstitucionalidad de la actual ley vigente. Solo sí le puedo decir que la Corte tiene un precedente muy importante que me parece que vale la pena recordarlo, porque es una decisión de la Corte Provincial, de modo que en esto sí puedo hablar, porque este es un fallo, que es, como todo acto de gobierno, un acto público y cualquiera puede consultarlo, y que fue la sentencia de la Corte con motivo del planteo de la inconstitucionalidad de las leyes de la reforma penal que había hecho en su momento el anterior procurador de la Corte y que motivó que la Corte de la provincia se pronunciara por 4 votos a favor de la validez, entre otras, de la ley que regula el Ministerio Público de la Acusación y que establecía una suerte de jury de enjuiciamiento para los fiscales, y 2 votos en disidencia. De modo que en ese fallo, y con esto solamente me permito hacer una remisión, hay un desarrollo argumental de los 6 ministros de la Corte respecto del alcance de la autonomía del Ministerio Público de la Acusación y de la relación que esa autonomía tiene con la potestad disciplinaria, o sea, con quién debe controlar a los fiscales. De modo que esta es mi respuesta en este momento, especialmente porque, vuelvo a repetir, más no podría avanzar ya que tengo un caso a estudio, ya está por llegar a estudio incluso mío, que se vincula directamente a la actual ley vigente. Ahora, ese antecedente tiene un espíritu. En la argumentación yo recuerdo muy bien justamente, tiene un espíritu de, usted da en la tecla, la autonomía. ¿Y quién es el órgano que debería llevar al jury? Bueno, el antecedente, mire, se lo resumo muy fácilmente. En el voto de minoría, que consideró que la ley 13.013, que establecía un sistema de enjuiciamiento a través de una suerte de equivalente a un tribunal de jury, de enjuiciamiento de jueces, el voto de minoría dijo que la ley era inconstitucional porque violaba disposiciones de la Constitución provincial, entre otras, las que le adjudicaban a la Corte de la provincia la potestad disciplinaria sobre los fiscales. El voto de mayoría hizo hincapié en la reforma de la Constitución del 94, en el artículo 120 de la Constitución Nacional, que habla de la autonomía y la autarquía del MPA, en lo que es el sistema acusatorio, e incluso en el voto de mayoría los propios ministros llegaron a resignar la potestad disciplinaria que la Corte eventualmente podía tener por norma constitucional provincial, y validaron, digamos, la ley 13.013, que establecía un sistema disciplinario en donde, salvo el fiscal general y los regionales, que tienen un sistema parecido a los ministros de la Corte, el resto de los fiscales disciplinariamente quedaban sometidos a un tribunal de enjuiciamiento que integraban, creo que, un diputado, un senador, 2 fiscales regionales y creo que el fiscal general. De modo que ese es un precedente de la Corte Provincial y que es público. Sobre ese precedente, por eso puedo hablarlo y explicarlo, porque es una sentencia de la Corte del año 2015, 2016 más o menos. ¿Cuáles son los límites
del desafuero? Mire, o mejor dicho, ¿cuáles son los límites de los fueros? Sí, mire, quiero hacer una muy breve aclaración. Creo que todos los santafesinos debemos, en primer lugar, tratar de hacer el esfuerzo más grande para preservar el mayor grado de institucionalidad, para evitar que esto derive en un conflicto, digamos, incluso de poderes, y para también garantizar el respeto más profundo al debido proceso y al principio de inocencia. De modo que me parece que esas son tres cuestiones sobre las que no podría haber discusión, debería haber un consenso muy amplio en todos los actores, no solo del poder legislativo, del poder ejecutivo y de todos los actores políticos e institucionales. De modo que yo, sobre el caso puntual que hoy está en los medios de comunicación, además no lo conozco, no puedo opinar. Sí puedo conceptualmente decirle, nosotros tenemos una constitución, probablemente de las pocas que no ha sido reformada después del 94, y nuestra constitución, junto con otra constitución provincial, son las dos únicas que prevén dos tipos de inmunidades en favor del legislador. Una es la inmunidad de arresto, que la tienen todas, incluso la Constitución Nacional, y otra es la inmunidad de proceso penal. La inmunidad de proceso es una inmunidad que solo prevé la Constitución de Santa Fe y alguna otra constitución provincial, pero que no tienen, por ejemplo, el resto de las provincias, ni tiene el esquema federal. Fíjese que incluso a nivel federal, bueno, muchos funcionarios del gobierno anterior, senadores, etcétera, aún teniendo fueros, fueron sometidos a proceso. No fueron detenidos, pero fueron sometidos a proceso. Esta es la realidad de nuestra constitución provincial. Algunos discuten la validez de esta inmunidad de proceso porque consideran que en materia de prerrogativas o de privilegios funcionales o de inmunidades, la Constitución o el esquema federal fija un techo, y las provincias no podrían superar ese techo, porque de lo contrario estarían afectando el principio republicano, pero es una discusión doctrinaria. Lo cierto es que en el contexto de nuestra provincia la inmunidad de proceso existe y esa inmunidad solo puede ser suspendida por decisión de la Cámara a la que pertenece el legislador con 2/3 de los votos presentes. Esta es la situación concreta, la situación, digamos, jurídica que se vincula al problema de los fueros. Otra cosa distinta, permítame para que no haya confusión, es lo que se llama la indemnidad de la opinión parlamentaria, que no tiene nada que ver con los fueros. Es decir, por las opiniones de los legisladores vinculadas a alguna cuestión que tenga que ver con su función dentro del recinto o fuera del recinto, los legisladores están exentos de la aplicación de la ley. Aun cuando renunciaran a esa indemnidad, no tendría valor. Lo resguarda. Pero son las opiniones parlamentarias. Una cosa es la indemnidad de la opinión de lo que yo digo. Yo puedo, como legislador, decir el gobernador maneja mal los fondos, etcétera, etcétera. Bueno, no me pueden hacer nada. Ahora, esto no tiene nada que ver con los llamados fueros, es decir, las prerrogativas o inmunidades, que son las que consagra también el artículo 51 de la Constitución Provincial, y que son la inmunidad de arresto, salvo que sea el legislador encontrado en fragancia, cometiendo un delito, y la inmunidad de proceso, que es la que en alguna medida genera esta discusión en el contexto provincial. Ahora, yo no soy abogado, pero la explicación es muy clara la que acaba de dar, académicamente, digamos, no solamente como jurista. Lo puede entender cualquier persona terrenal. Es mucho más fuerte el proceso penal que el Código Penal en esto. En el caso, por ejemplo, de un senador que está siendo investigado, puede ser investigado, puede ser imputado, pero no puede llegar a ser arrestado. La inmunidad de arresto existe en todas las legislaciones, salvo que sea el legislador descubierto en fragancia, o sea, cometiendo en el acto un delito. La inmunidad de arresto tiene un sentido para garantizar la función, porque de lo contrario, frente a cualquier denuncia de un delito no escarcelable, un legislador se vería privado de poder ejercer su cargo. Otra cosa es la inmunidad de proceso. La inmunidad de proceso es prácticamente la imposibilidad de avanzar en la investigación de un hecho
y en la posibilidad que se den las explicaciones, ¿no es cierto?, puntuales relativas a ese hecho. Esta inmunidad de proceso, que es la que impide, para algunos hasta incluso impide descargar la imputación, hacer una audiencia imputativa o una audiencia indagatoria, esta inmunidad de proceso es la que tiene la Constitución de Santa Fe, es una de las dos únicas constituciones que la prevén, ya no existe esto, acuérdese del caso Pontacuarto, que motivó la modificación de la legislación nacional, ya no existe esto en el resto del país, porque verdaderamente constituye un obstáculo a la posibilidad de avanzar en una investigación mientras el legislador ocupe su cargo. De modo que es como que uno tendría que parar respecto de una determinada persona la investigación hasta tanto, digamos, pierda los fueros. Obviamente que esta dilación, si se mantiene, digamos, la inmunidad de proceso, a veces conspira contra la posibilidad de un esclarecimiento más... Es lo que está pasando hoy, en definitiva. Bueno, yo no sé, creo que los fiscales han pedido el desafuero y este es un tema que deberá abordar la Cámara y evaluar si realmente hay elementos que lo justifiquen o no lo justifiquen. Yo le voy a leer un textual de una nota que realizábamos en otro programa de esta productora, que es ATP, al doctor Danilo Quilibarda, otro jurista y también político, ¿no? Dice, los fueros no son ilimitados, y dijo que Armando Trasferri, el senador Trasferri, debería presentarse a la justicia. Bueno, yo vi la nota de del doctor, a quien respeto mucho, y es una opinión, le vuelvo a repetir, es una opinión doctrinaria de que me refiero a la inmunidad de proceso. Hay quienes piensan que es absoluta, que esta inmunidad de proceso impide avanzar en una investigación contra un legislador, pero hay un sector de la doctrina que piensa que no, que lo que impide eventualmente es dictar una elevación a juicio, pero permite, por ejemplo, formular la imputación y avanzar en la etapa de la investigación preliminar o preparatoria. Y hay quienes piensan incluso de que es una inmunidad dudosa, digamos, en cuanto a su validez, porque estaría, digamos, por encima de las inmunidades que regula la Constitución Nacional, Federal, y bueno, hoy en día prácticamente la casi totalidad de las provincias argentinas. Ahora, no sé si usted pudo escuchar la conferencia de prensa del senador Trasferri con su abogado, con el doctor Vázquez, pero a mí me llamó la atención varias cosas, pero las más importantes de todas, la más relevante, es la de justamente apuntar a muchas personas de la política y a muchas personas también inclusive del Poder Judicial, del MPA. Digo, ¿qué siente usted cuando está sucediendo esto? Mire, yo siento la necesidad de que trate de echarse luz de la manera más completa posible. Nosotros siempre, en alguna medida, y con todos los problemas que hemos tenido, hemos en alguna medida reivindicado alguna fortaleza institucional de nuestra provincia. Me parece que frente a situaciones como las que se están viviendo y socializando, es necesario que los poderes del Estado den cuenta de sus actos y traten de aclarar y esclarecer esta situación lo antes posible, porque es muy triste, ¿no?, que una provincia como Santa Fe pueda eventualmente quedar bajo sospecha, digamos, en el contexto provincial, en el contexto nacional y en la ciudadanía, cuando en verdad, digamos, creo que estamos en condiciones de poder aclarar, y con esto vuelvo a repetir, no estoy haciendo ningún juicio de valor, estoy diciendo que me parece que la situación amerita de que haya un esclarecimiento lo antes posible de esta situación, porque de lo contrario vamos a entrar en una generalización que nos va a causar un daño institucional muy grande, y si esto queda como una cuestión difusa o que se prolonga o se posterga en el tiempo, después estas cosas
tienen su costo, o sea, estas cuestiones se pagan, la institucionalidad es algo muy importante. Llega a la sociedad civil esto, directamente. En todo sentido, no solo llega a la sociedad civil más tarde o más temprano, sino que tiene impacto en muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con distintos aspectos de la vida social y de la vida económica y de la vida institucional de una provincia. Y nuestra provincia es una provincia importante, es una provincia de una relevancia enorme en el contexto nacional. No nos podemos permitir, que esta situación no tenga dentro de un tiempo razonable un esclarecimiento, incluso por las propias personas que están mencionadas, ¿no es cierto? Y por la honra y por el honor de ellos mismos, ¿me explico? Ahora como abogado, como jurista, quiero su opinión porque no tira la pelotita afuera en términos futbolísticos. Si hay fiscales que están actuando sobre este caso y aparece el senador Trasferri, ¿por qué la reacción de Trasferri es estos son carpetazos y esto es trabajo de inteligencia? Bueno, esa pregunta habría que hacérsela al senador. Yo no puedo, no conozco ni el caso ni las circunstancias del caso. No hay duda que si se hace un descargo, una manifestación de este tipo, obviamente, así como los fiscales se supone deben tener elementos que justifiquen el pedido de desafuero, el senador se supone debe tener elementos que permita, digamos, dar cuenta de la maniobra que él denuncia. En cualquiera de las dos hipótesis, la verdad que no es lo más grato institucionalmente para nuestra provincia. Por eso, insisto, me parece que una u otra hipótesis deben quedar esclarecidas con la mayor urgencia posible, y en esto hay que apelar a la responsabilidad institucional de todos los que eventualmente tienen o tenemos que ver con esta cuestión. Me parece que es un momento para pensar, reflexionar y actuar con alguna rapidez, responsablemente, sin, como usted dice, tirar la pelota afuera. Este partido hay que jugarlo y cuanto antes tengamos el resultado, mejor. Vamos a algunos temas, vamos a pimponear. Voy a llevarlo a otro juego, a otro deporte. A ver, usted dijo, en algún momento dijo, la Corte está trabajando como en la época colonial. ¿Qué quiso decir? No, mire, no la Corte. La Corte ha tomado muchas medidas y hemos avanzado mucho, y la pandemia nos ha colocado un poco contra la pared y paradójicamente frente a todas sus cuestiones negativas, ha permitido avanzar en poco tiempo en cuestiones que nos estaba llevando mucho tiempo. Pero yo lo que quiero decir cuando digo el sistema de justicia, muchos fueros, no solo en Santa Fe, en la mayoría de la República Argentina, está trabajando como en la época de la colonia. Estoy haciendo referencia a que la tecnología puede resolver el problema del abogado. La tecnología hoy puede resolver y permitir que un abogado, y seguramente en el 2021 en Santa Fe va a pasar esto, el abogado va a poder litigar sin necesidad de ir al tribunal, salvo para algún caso muy excepcional, pero no le va a resolver el problema a la gente. Porque los juicios van a seguir durando 3, 4, 5, 10 años. ¿Por qué? Porque la tecnología no sirve para acortar el problema estructural de la justicia, que es el problema de la demora, que tiene múltiples razones y factores, si no se ataca primero la matriz, la estructura y el proceso de trabajo. Si yo aplico tecnología a un proceso de trabajo, a una matriz, a una estructura que está diseñada, que es la misma que existía en 1835, bueno, voy a hacer una inversión que va a permitir mejorar y dar comodidad a lo mejor a los gestores, a los abogados, a los representantes, pero no voy a resolver el problema estructural. Y esto es lo que yo quiero decir. Creo que debemos avanzar primero en un objetivo, en pensar qué tipo de proceso queremos. ¿Queremos seguir manteniendo un proceso de expediente escrito, que es la fuente de una superlativa burocratización y dilación y complejización, con incidentes, con recusaciones, con chicanas,
con papeles. Queremos mantener la estructura de un juez que está en un departamento como un compartimento estanco, un juez que si se enferma quedó cerrado el juzgado y tengo que estar suplicando para que un juez suplente me firme una sentencia, o queremos avanzar a un proceso mucho más transparente y rápido que obviamente se puede lograr y mucho más fácil en la materia, en el fuero civil, colocando a los jueces en un colegio, de modo de que ya no existan más juzgados, sino que haya un colegio de jueces, sacándole a los jueces el trabajo administrativo. Los jueces no fueron formados para gerenciar una pyme, un juzgado es una pyme. Al sacarle a los jueces del trabajo administrativo... Perdón. ¿Cómo es esa frase? No se la puede, es un título, digamos, no se lo escuché a ningún jurista esto. Bueno, un juzgado es una pyme. Un juzgado es prácticamente una pequeña y mediana empresa. El juez dedica la mitad de su tiempo a ser juez y la otra mitad a tener que gerenciar el juzgado, manejar la licencia de los empleados, hacer requerimientos de insumo, elevar notas a la administración para que le provean esto o lo otro. Si yo concentro el gerenciamiento del sistema en una oficina judicial con gente que sepa de organización y de gestión, por ejemplo, la oficina judicial del sistema penal de segunda instancia en Rosario lo maneja una magíster en administración de empresas, no un abogado. Si yo concentro el gerenciamiento del sistema en una oficina judicial, voy a ganar dos cosas. Primero, el juez va a recuperar un 50% de su tiempo para dedicarse a trabajar de juez, que es para lo que estudió y fue designado. Con lo cual prácticamente estoy duplicando el recurso humano, porque yo ahora tengo un juez part-time y voy a pasar a tener un juez full-time. Y en segundo lugar, si además esto lo acompaño de un sistema que deje de lado la papelería y se realice en audiencias públicas y orales, voy a ganar otras dos cosas muy importantes. Transparencia y publicidad de un acto del gobierno, como son los actos del Poder Judicial, y voy a evitar algo muy grave que ocurre con el papel, que es la delegación de funciones. O sea, juicio oral, público, y también le agrego, ¿juicio por jurado? Por supuesto, el juicio por jurado, usted sabe que hay países que incluso lo tienen para la justicia civil. El juicio por jurado es una necesidad y un mandato de la Constitución. Cuando se hizo la reforma 94 se vuelve a insistir. Ahora, voy al hueso, doctor, voy al hueso. La provincia de Santa Fe, conociendo usted todo el sistema de justicia, ¿está preparado para el juicio por jurados? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque en primer lugar el juicio por jurado está pensado para delitos graves. Doctor, voy más al hueso. Amenazas. Le doy el ejemplo, por ejemplo, de la justicia penal, lo que está sucediendo, digamos, con el juego clandestino, y que saltan un montón de nombres que tienen que ver con la política, con la policía, sabiendo, digamos, el contexto de la policía en la provincia de Santa Fe, que ya fue denunciado por diferentes actores públicos. ¿Usted piensa que alguien realmente puede juzgar a un jefe policial, por ejemplo? ¿O a una persona, un narco, y no tendría miedo? Mire, es mucho más fácil presionar o intentar presionar a un juez o a un fiscal que a 12 ciudadanos que integran un jurado. Ya ahí tenemos una primera valla de tipo cuantitativa, pero los países que han hecho investigación empírica, no papeles, leyes, normas, el jurado, cuando entra a la sala, asume una responsabilidad con una seriedad, con un nivel, digamos, de compromiso muy, muy grande. Y la experiencia argentina lo está demostrando. Mire, esto está dando resultados notables en provincias como provincia de Buenos Aires. La provincia del sur, la mayoría tiene juicio por jurado. Se acaba de implementar ahora en la provincia de Mendoza. De modo que ya no tenemos que mirar hacia el norte, algún país o algún otro país de América Latina, sino que ya tenemos una experiencia acumulada en nuestro propio territorio, en provincias que tienen algunas similitudes importantes con la nuestra. De modo que me parece que sería la coronación de lo que es el sistema acusatorio, pensar en la implementación del juicio por jurados en nuestra provincia para delitos graves,
hasta le diría que serviría para apuntalar y para romper con muchos vicios y distorsiones de la reforma procesal penal, del actual sistema acusatorio, que en un juicio por jurado serían imposibles de llevar a cabo. Yo estuve inicialmente en contra del juicio por jurado, tenía como cierto prejuicio, tenía pluritos, preconceptos, a pesar de que me he dedicado toda la vida a la docencia, los tenía, eran inevitables, y me los pude despejar cuando me puse a estudiar profundamente la experiencia comparada y la experiencia local, cuando me puse a estudiar seriamente el tema de los juicios por jurados populares. Es decir que aún con este origen, digamos, de la docencia, fíjese que tenía un preconcepto que no estaba basado en un abordaje científico del problema, sino simplemente en una intuición que yo tenía. Bueno, yo creo que hay muchos mitos en torno al jurado, y estos mitos en muchas investigaciones de campo se han caído abajo en muchos países que han llevado a cabo investigaciones de campo. Y le doy un dato: el juicio por jurado no es nada nuevo, ¿no? Es una reivindicación. No, queda claro, queda claro. En la perla yanqui, usted dice, miren para el norte, no hace falta mirar en la perla yanqui, ya se está utilizando hace rato. Pero también es la perla de la ilustración en Europa. Nosotros tenemos la necesidad de reivindicar un proyecto de justicia pública en todos los fueros, no solo un proyecto de construcción de ciudadanía, resolver problemas, y también para mandar mensajes de tolerancia y de responsabilidad social. Pero para que esto ocurra, tenemos que ver qué hacen los jueces civiles y qué resuelven. Y hoy no lo podemos ver, porque el juez civil está en su juzgado, en su despacho, y saca la sentencia escrita y la pone en un protocolo. Y usted va a un juzgado hoy y quiere ver un protocolo de sentencia y le dicen que no puede porque no tiene interés legítimo, cuando en realidad un protocolo de sentencia es un protocolo público. En un sistema de audiencia, en un sistema de jurado, la gente puede ver cómo trabaja el abogado, cómo trabajan los funcionarios, y también puede tomar contacto con las decisiones de la justicia. Y en materia civil, las decisiones de la justicia son muchísimo más importantes, porque, vuelvo a repetir, la materia civil es el derecho madre, es el que regula prácticamente desde que compramos un atado de cigarrillo en el kiosco a la situación más compleja que tiene que ver con una empresa. Entonces, que la gente pueda ver cómo trabajan y cómo resuelven los jueces civiles y cómo se resuelven conflictos, es una forma también de generar una gran escuela de ciudadanía, y también una forma de construir una sociedad más responsable y más tolerante. Doctor Herbeta, muchas gracias por su tiempo. Ha sido una muy interesante entrevista. Muchas gracias. Un abrazo. Le agradezco mucho a usted. Muchas gracias. Y el deseo... Sí, perdón, y buen 2021. Hay que tachar el 2020, ya lo vengo diciendo. 2021, y bueno, hemos hecho todo un gran esfuerzo para atravesar este 2020, y esperemos que el 2021 nos encuentre en mucha mejor posición. Bueno. Un saludo. Un deseo también para usted. Abrazo.